Buenos días y bienvenidos nuevamente a un webinar de Sandbox. Les agradecemos estar aquí nuevamente y seguir con nosotros en esta serie de webinars que serán parte de Sandbox. Los dejamos con un poco de qué es Sandbox. Para los que se van uniendo, nuevamente, bienvenidos. Estamos aquí en un webinar más de Sandbox. Rápidamente, ¿qué es Sandbox? Sandbox es un ecosistema de innovación que ofrecerá servicios de formación y asesoría de innovación, liderado por una red de expertos internacionales. Estamos creando una comunidad que conectará al mundo corporativo con los startups, apoyado por una plataforma digital y también por un hub o un espacio físico que estará puesto en World Trade Center San Salvador. Esta idea que tuvimos con Inbox y Seed ha sido respaldada por BID y nos enorgullece contar con ellos. Por medio de BID Lab le han apostado a Sandbox como el proyecto de innovación a desarrollar en el país. Esperamos que sea una buena introducción para pensar en esa innovación que tanto necesitamos y los dejo ya con Fernando Morán para que demos inicio. Gracias, Ana, y buenos días a todos. Gracias por estar conectados al mundo de innovación a través de Sandbox. Para los que se conectan por primera vez, soy Fernando Morán de Seed Community y creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que ahora innovar es la opción y por eso hemos generado esta serie de webinars en donde estamos trayendo a distintos actores para que nos vengan a enriquecer con su conocimiento en base al mundo de innovación. El webinar anterior tuvimos la oportunidad con Néstor Guerra, quien nos habló acerca de los nuevos modelos de negocio que están surgiendo en el contexto actual, impulsados por la crisis, pero también las oportunidades de transformación y la aceleración en tecnologías. Néstor nos dejó 3 grandes recomendaciones que quiero compartir y recordar para los que nos acompañaron. Las empresas que saldrán adelante son las que les apuestan al talento, innovación y tecnología. 2, debemos contarnos que lo más importante es el cliente. Entonces, enfoquémonos en ellos y no veamos a la competencia para lograr innovación, sino que a nuestros clientes para lograr empatizar con ellos. 3, apuesta al talento interno y fomentemos el intraemprendimiento para buscar nuevas oportunidades. Dicho con eso del intraemprendimiento, tengo la dicha realmente de presentar a un gran amigo que nos ha ayudado en ciertas ocasiones y que creo que también se ha logrado enamorar de El Salvador, a Jorge Peralta, fundador de Idearia Labs, especialista en aplicaciones, metodologías de innovación de última generación, metodologías ágiles como el Design Thinking, Lean Startup y creador de métodos y herramientas de la innovación. Hoy nos ayudará Jorge a entender cómo navegar el mundo de las empresas ambidiestras, gestionando el presente y el futuro simultáneamente. Y sin más que decir, hacemos espacio para el profesor Jorge Peralta, un buen amigo y líder en su industria. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Sandbox por la invitación. Como ya decía Fernando, antes de la pandemia, pues solíamos visitar una vez al mes, por lo menos Salvador, y tienes razón, cuando estoy allá me siento en casa, entonces les agradezco mucho su amistad, su hospitalidad y
Y de nuevo, gracias por la invitación el día de hoy. Como comenta Fernando, justamente hoy vamos a hablar de las organizaciones ambidiestras, que es un concepto que, digamos, es un concepto reciente, pero que todo lo que nos ha sucedido de cambios en el mundo en el que vivimos, pues nos ha llevado a poner el tema en la mesa, porque hoy yo diría, siguiendo las palabras de Fernando, la innovación ha dejado de ser una alternativa solamente para convertirse en algo necesario en todas las organizaciones. Entonces, para eso quisiera comenzar un poco con esta frase que me encontré hace días. Cuando el río deja de llevar agua, se ven las piedras. Así ha pasado con la pandemia y con la crisis que recientemente estamos viviendo en todos los países. Pareciera o quisiéramos hacer responsable a la crisis de todos nuestros males, pero al igual que como los ríos cuando dejan de llevar agua se ven las piedras, así pasa en nuestras organizaciones. La pandemia ha venido a dejar al descubierto muchos problemas que ya teníamos, muchas ineficiencias que ya teníamos, mucha lentitud en la toma de decisiones que ya sucedía ahí. Es decir, lo único que ha venido a hacer esta crisis en la que estamos metidos todos ha sido dejar ver muchos temas que debimos haber resolvido antes, ¿sí? Y justamente el tema que quiero tratarte el día de hoy es que todo pasa y los modelos de negocio no son la excepción. En México, en mi país, hace semanas, bueno, ya hace un par de meses que estuve por el centro histórico, veía ese producto que está ahí, que pues es un artículo que ya está en extinción. En nuestras grandes ciudades, en las plazas públicas, hay algunas personas que les llamamos los organilleros, es decir, son personas que tocan ese aparato que ves ahí de principios del siglo anterior, donde tienen unos cilindros con canciones ya prehechas, de tal manera que la única labor del organillero es darle la vuelta a una manija que ves ahí donde tiene su mano derecha. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque el organillero y el aparato funciona igual de bien que como funcionaba hace 100 años. Sin embargo, hoy nadie se atreverá a decir que es un negocio boyante. ¿Qué te quiero decir con esto? Los negocios, independientemente de lo eficientes que seamos, llega un momento en el que caducan, en el que el mundo cambia de tal manera que esa propuesta deja de ser vigente. Lo que te quiero decir en el fondo con esto es que el paradigma de la década anterior de buscar la eficiencia operativa no es que haya pasado de moda, simplemente hoy no es suficiente. Incluso las empresas eficientes, algunas de ellas van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Y así como les decía Néstor, hoy debemos estar muy concentrados en hacia dónde van los hábitos de las personas, hacia dónde van los cambios, hacia dónde van esas nuevas necesidades y cuáles están dejando de existir o cuáles están dejando de ser vigentes. Necesitamos fijarnos más en los clientes, porque si no, de tanto mirar a la competencia, vamos a acabar pareciéndonos a ella, cuando de lo que se trata es de ser diferentes. Hoy, la economía de nuestros países, la de El Salvador incluida, por ahí ya algunos de nuestros amigos me hicieron comentarios de que me estoy quedando corto en el pronóstico, pero hoy me atrevería a decirte que la inercia no sacará adelante nuestras organizaciones, ¿sí? La inercia no nos va a ayudar al crecimiento. Es más, el pastel de la economía se va a hacer más pequeño y somos nosotros los que tenemos que replantear qué vamos a hacer para que la facturación de nuestra organización no caiga. Porque si confiamos, como lo hacíamos antes, que el solo crecimiento de la economía y de la dinámica poblacional nos iba a ayudar, ahora ya no estamos en esa sintonía. La economía no va a crecer, el pastel se va a hacer más pequeño. Y si nosotros no queremos tener una rebanada más chica, solo tenemos dos alternativas. O le robamos un pedazo de la rebanada a alguien, a ver cómo nos va, o construimos nuevos pasteles que estén enfocados en nuevos mercados.
Y esto que te platico, lo difícil no es decirlo. Me atrevería a decir que es sentido común, ¿sí? Creo que el grave problema en el que estamos atravesando es que en los negocios no faltan ideas. Lo que suele faltar es un método y un proceso sistemático para convertirlos en negocios atractivos, ¿sí? Porque ideas tenemos muchas, en las organizaciones abundan las ideas. Lo que no tenemos es un modo de convertirlas en negocios atractivos. Para eso quisiera contarte una historia. Tal vez algunos ya me la han escuchado porque justo hace algunos meses, el año pasado, proponía yo que esto que sucede tal vez en tu industria no es exclusivo, nos sucede a todos, independientemente de dónde estás. Fíjate cómo en esta industria, que hace muchos años era una industria próspera, tenía un peso muy importante en la economía mundial. Desde Estados Unidos y desde Noruega se exportaba hielo a todo el mundo. Sí, como lo oyes, se exportaba el hielo. Y era muy interesante ver cómo en estas plantas, cuando nos metimos a estudiarlas, no se cortaba el hielo de cualquier manera, se cortaba de unas medidas específicas porque necesitaban llenar esas carretas y luego necesitaban llenar los contenedores y los cortes del hielo debían de ser los más perfectos posibles para que no pasara hielo entre uno y otro y con un tratamiento a los contenedores pudieran llegar en forma de hielo a otras partes del mundo. Imagínate los hielos cursando por semanas dentro de un barco, pues necesitaban tener un proceso muy cuidado. Era una industria tan importante que el valor del mercado era alrededor de 660 millones de dólares. Representaba el 0.1 del PIB de Estados Unidos. Se hacían esos cortes, como lo ves ahí, y tenían una especie como de ISO, de tal manera que cuidaban mucho su proceso. En esas organizaciones, aún en el siglo pasado, ya tenían mucho cuidado en ciertas cosas y ya revisaban, no le llamaban innovación, pero estaban en procesos donde iban continuamente mejorando las cosas. De tal manera que la innovación no es algo nuevo, nada más que antes solamente lo hacían aquellas organizaciones que querían destacar. Hoy la innovación se está volviendo un tema de sobrevivencia, ¿sí? Y así como lo vemos ahora, eh, que es necesario el cambio, en aquel entonces también lo veían. Sin embargo, hasta 1910 la innovación se había concentrado en la recolección, en el transporte y en el almacenaje del hielo. Llegó la industria eléctrica y llegó a cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque se cambió la lógica de la recolección por la lógica de la producción, ¿sí? Todo cambió en aquel entonces, incluso te diría, esa época es recordada porque la mayor parte de los incendios importantes en las ciudades del mundo se dio justo en esa época, a principios del siglo pasado. El incendio de San Francisco, el incendio de Chicago, todo tenía que ver porque la iluminación pública se alumbraba con gas, ¿sí? Y entonces, cuando esto sucede, muchas de estas industrias comenzaron a cerrar, ¿sí? De hecho, la última fábrica cerró en 1924, apenas hace 100 años. Este ciclo en la industria duró, te diría, aproximadamente unos 100 años, entre que estas empresas empezaron a funcionar y tuvieron que cerrar. Cuando entrevistaban a las empresas en esa época y les preguntaban por qué cerraban, todas le echaban la culpa a la aparición de la industria eléctrica, le echaban la culpa al cambio tecnológico, porque en las empresas siempre buscamos un culpable. Pocas veces reconocemos que es porque hemos dejado algo que hacer. Entonces, en el fondo, estas industrias no cerraron por el cambio tecnológico. Estas empresas cerraron porque se quedaron sin clientes. Sí, porque los clientes ya buscaban otra cosa. Estas nuevas empresas que nacieron a principios de siglo, curiosamente comenzaron a cerrar en los años 70. Y en algunos casos pudieran argumentar
que fue nuevamente el cambio tecnológico, pero no. Lo que sucedió es que cambió nuevamente el hábito de los clientes. En 1927, General Electric lanzó el primer refrigerador doméstico que paulatinamente fue bajando de precio, de tal manera que para los años 70, prácticamente en todas las ciudades del mundo, las familias tenían un refrigerador doméstico. ¿Esto qué provocó nuevamente? Que muchas de las empresas que nacieron a principios de siglo comenzaron a cerrar en los años 70. Podrían argumentar que fue por el cambio tecnológico, pero en el fondo fue porque se quedaron nuevamente sin clientes. Fíjate cómo el primer ciclo de negocio duró cerca de 100 años. El segundo ciclo de negocio duró como 50 años. Yo te preguntaría ahora, ¿cada cuándo cambias tu refrigerador? Creo que cuando mucho cada 10 años. Fíjate cómo de manera natural los ciclos de vida de los modelos de negocio se acortan. Las cosas no son para siempre. Durante mucho tiempo las organizaciones hemos centrado la innovación en la eficiencia de la cadena de valor, no en lo que el cliente quería. Perdimos de vista un pequeño detalle. Perdieron de vista a ellos que el cliente no compraba hielo. El cliente en realidad compraba frío. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Los productos pasan. Lo importante es estar centrado en qué es lo que el cliente verdaderamente quiere. Entonces, esta es una invitación a que todos pensemos en nuestro sector y veamos a profundidad. ¿La manera de hacer negocio en los siguientes años cambiará? ¿Será la misma? O incluso me atrevería a decirte, ¿ya cambió y todavía no te das cuenta? ¿Estás esperando a que la pandemia termine para que todo siga igual? La mala noticia que te tengo es que ya nada va a ser igual. Sin embargo, si tú profundizas en tu cliente, si tú profundizas en tu modelo de negocio, vas a tener posibilidades de repensar, de replantear hacia dónde nos debemos ir. Y ese cambio no necesariamente está relacionado con la experiencia, está relacionado más bien con el descubrimiento. Porque en un mundo que cambia rápidamente, las lecciones de la experiencia pueden fácilmente señalarnos la dirección equivocada. Lo que nos funcionó antes, los fundamentos anteriores de nuestro modelo de negocio no van a ser necesariamente los mismos, porque todo evoluciona, como te lo estoy planteando en esa gráfica. Cuando las empresas nacen y logran una diferenciación que les hace un espacio en el mercado, pues pasan en esta trayectoria de la etapa 6 a la etapa 7. Y solo aquellas que logran consolidar su modelo de negocio se vuelven empresas importantes, exitosas, y evolucionan del 7 al 8. Hay unas que no sobreviven del 6 al 7. Es más, me atrevería a decirte, más del 90% de las empresas y de las ideas de negocio se mueren en el transcurso del 6 al 7. Pero el haber llegado al 8, el ser hoy una empresa exitosa, tampoco te lleva a que necesariamente debas permanecer ahí durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aunque hagas las cosas bien, los negocios maduran, los modelos de negocio dejan de estar vigentes. Y si tú sin darte cuenta te has movido del 8 al 9, el paso del 9 al 10 es un paso muy rápido. Y más en los tiempos en los que vivimos. Porque rápidamente la pandemia ha hecho que muchos negocios maduros caigan en la decadencia. Y si tú quieres simplemente meterte a hacer las cosas como siempre las has hecho, lo más probable es que no logres el resultado que buscas y sí incrementes tu gasto operativo. Y muchas empresas cuando quieren entrar al tema de mejora, cuando el modelo ya caducó, lo más que logran es pasar del 10 al 11, lo cual no son buenas noticias. Por eso las organizaciones necesitan abrir un mundo diferente que los lleve a validar nuevas ideas de negocio y a validar dos cosas. Una, que esas ideas las vamos a poder llevar a través de un análisis concienzudo de que verdaderamente son ideas que los clientes quieren, a que podamos validar internamente si nuestras capacidades son factiblemente posibles, es decir, que tenemos todas las capacidades para cumplir esa promesa
que los clientes quieren y también darnos cuenta si ahí hay una verdadera oportunidad o no. Muchas veces las organizaciones nos quedamos con grandes oportunidades que no despegan porque no logramos medir el potencial. Cuando algunas de las ideas que tenemos seamos capaces de medir de una manera objetiva la capacidad que tienen los clientes de preferirlas, la capacidad que nosotros tenemos de desarrollarlas y que existe el volumen de negocio suficiente para ser atractivo para nuestra organización, es cuando podemos lanzar algunas ideas de ese mundo de la validación al mundo de la explotación. Y este es el corazón de las organizaciones ambidiestras, las que son capaces de combinar, por una parte, la ejecución eficaz del modelo de negocio actual y, por otra parte, el encontrar oportunidades. La complejidad de esto es que una organización que avanza debe trabajar en estos dos mundos de manera simultánea, porque todos estamos preparados para vivir en el mundo rosa, pero no todas las organizaciones están preparadas para vivir en el mundo verde, y mucho menos para hacerlo de manera simultánea. Hoy que estamos en un momento de crisis, la mayor parte de las organizaciones piensan en bajar gastos, pero eso es pensar en el mundo rosa. ¿Qué pasa si aunque bajes gastos, tu mercado ya desapareció? De nada va a servir tu reducción en gastos. Necesariamente tienes que pensar en esto. Yo sé que muchas organizaciones hoy están centradas en la sobrevivencia, pero eso es funcionar con esquemas del mundo rosa. Si quieres que de verdad tu organización retome la ruta del crecimiento y reformule su modelo de negocio, la única manera es pensar de esta manera ambidiestra. ¿Cómo hacerlo? Porque yo creo que conceptualmente se entiende. El problema es cómo lo logramos hacer. Bueno, el primer punto es dejar de pensar solamente en la eficiencia. Yo sé que esto es romper con un paradigma que traemos muy arraigado por nuestra formación y por nuestra experiencia. Y esto no es una invitación a dejar de ser eficiente. Solamente es tratar de convencerte de que hoy el camino de la eficiencia no es suficiente. Y tenemos que cuestionarnos si verdaderamente estamos haciendo lo que debemos hacer. Y ese es el gran tema en el que hoy estamos metidos todas las organizaciones. Imagínate si decidiéramos hacer perfectamente bien, eficientemente, algo que ya no deberíamos de estar haciendo. Sería el camino más rápido al fracaso. ¿Sí? Por eso, una invitación y tal vez el segundo tema más importante cuando hablamos de una organización ambidiestra es que dedicamos tanto tiempo al trabajo, porque ni a ti ni a mí nos sobran tiempo. Necesitamos tiempo para pensar. Necesitamos tiempo para replantear las cosas. Necesitamos tiempo para enfocarnos nuevamente en mirar el futuro. Y eso no es nada fácil hacerlo. Tiene un alto grado de complejidad. ¿Por qué? Porque lo lógico es que la mayor parte de la organización permanezca en el mundo rosa, para pensar en la sobrevivencia, para pensar en superar la crisis, para tratar de mejorar el modelo actual, a través de todas las herramientas y conocimiento acumulado que ya tenemos. La mayor parte de los directivos de las organizaciones hemos sido formados en este mundo. Pero la mayor parte también necesita empezar a formar un pequeño equipo, y cuando te digo pequeño equipo, es tal vez una, dos personas, tres personas, dependiendo del tamaño de la organización, para pensar en este nuevo mundo que es el descubrimiento de oportunidades. ¿Sí? Que no solamente está en la mejora, sino está en plantear cosas nuevas. De tal manera que cuando las organizaciones pueden avanzar, es cuando pueden ir trabajando de manera simultánea en ambos modelos. Por ahí les va a aparecer una pregunta que dice, ¿qué opinas acerca del concepto de ambidiestralidad para gestionar las empresas de hoy? ¿Qué tan importante lo consideras? Porque al final, pues vamos a recoger todas estas impresiones para poder comentarlas contigo, ¿sí? Sé que es un concepto nuevo, pero desmenuzado de esta manera, yo creo que vas a poder opinar acerca de la importancia
que tiene pensarlo de esta manera, ¿sí? Cuando lo vemos así, cuando ya lo vemos de esta manera, ¿sí? Creo que deberíamos de ser capaces de darnos cuenta que el mundo nos ha cambiado. Quisiera mostrarte 6 puntos y voy a ir muy rápido, no me voy a entretener ahí porque no es el corazón de la presentación de hoy, pero es para dejarte ver cómo tal vez no estás midiendo o no estás calibrando de manera adecuada el tamaño del cambio en el que estamos metidos. Ya el tema de la seguridad y de la higiene, me parece que estamos entrando a esta nueva normalidad. Las mascarillas llegaron para quedarse. Las precauciones van a permanecer ahí. Las botellitas de gel en nuestras chamarras o en nuestras bolsas, como esta que yo cargo a todos lados conmigo, va a formar parte ya de los accesorios cotidianos. No podemos dejar de vivir sin ese tipo de aditamentos, ¿sí? Pasa en mi país que ya no podemos ir a ciertas municipalidades si no traemos el tapabocas, ¿sí? Es decir, muchas de estas reglas han cambiado y son cambios que llegaron para quedarse. Antes cuidábamos nuestro número celular como un secreto de Estado y hoy creo que ya nuestro celular está por ahí regado en muchas tiendas donde preferimos comprar de esa manera para no tener que desplazarnos. Estamos dispuestos a renunciar a un poquito de privacidad por ganar en seguridad, por el cuidado de la salud. Van a aparecer o están apareciendo ya nuevos fenómenos, ¿sí? Trabajábamos hace días con una agencia de autos, de varias marcas, varias agencias de autos, y trabajábamos con ellos en el diseño de una nueva experiencia del cliente online que pueda conocer sobre los vehículos sin ir a los puntos de venta físicos. De tal manera que hoy el cliente va a conocer a profundidad el producto, tal vez con mayor profundidad que antes, sin visitar la agencia y estar en la agencia solamente para trámites legales, pagos y este tipo de cosas. El mundo está cambiando de una manera importante. Los espacios físicos se van a transformar de una manera importante. Aquellas propuestas de valor que estuvieran centradas en la experiencia, pues hoy lo tendrá que cambiar, como es el negocio inmobiliario, los hoteles, los restaurantes. Todos esos necesitarán un cambio más profundo en su modelo. Y todo esto también va acompañado de que muchos hábitos están cambiando, pero no del todo. Vamos a seguir asistiendo a los centros comerciales, pero ahora vamos a ir menos. Vamos a seguir yendo a ciertas tiendas, pero ahora lo vamos a hacer menos. Y estamos dispuestos ya a hacer muchas cosas en casa. Todos estos fines de semana que no ha salido a comer a la calle, muchos están aprendiendo a cocinar y a hacer muchas cosas que antes no hacíamos. Son esas cosas las que debemos tener presentes, porque los clientes están cambiando de una manera muy importante. Entonces, si hablamos de cambios en el modelo de negocio, tendrías que estar repensando estos 4 tipos de cambios que se dan de manera regular independientemente de la industria donde estés. Cambios desde el punto de vista económico, nuestras economías no van a crecer. Cambios relevantes en tu industria, no a todas las industrias afectará de la misma manera, pero de alguna manera a todos nos va a cambiar la lógica. Cambios en los hábitos de consumo y en las tendencias sociales y tecnológicas, y cambios específicamente en tus segmentos de clientes, que tienes que analizar y estudiar con profundidad. Este modelo que solemos usar nosotros y que hoy te lo quiero explicar a la luz de 3 ejemplos muy rápido, con la intención de que te sientas identificado, ¿no? Fíjate cómo cuando pensamos en el futuro y cuando hablamos de organizaciones ambidiestras, necesariamente conviene que se armen un portafolio de proyectos, que tenga proyectos de distinta naturaleza. Algunos proyectos de mejora bajo nuestro modelo de negocio conocido, que nos lleve a mejorar la rentabilidad, sea a través de la disminución de gastos o sea a través de la eficiencia operativa, o proyectos que nos lleven a pensar en el crecimiento, sí, como lo oyes, porque aún en estos momentos de crisis, las organizaciones no podemos renunciar a crecer. Las organizaciones que no crecen no inspiran a nadie y la gente buena se acaba marchando. No podemos renunciar a crecer. Es una característica inherente a la actividad empresarial. No podemos renunciar a eso.
Y algunos de nuestros proyectos serán proyectos de transformación, sobre todo cuando nos demos cuenta que nuestro modelo de negocio se ha agotado. Te quiero poner 3 ejemplos, traigo 3 o 4 ejemplos muy rápidos de empresas normales, como muchas de las que hay en México, como muchas de las que hay en El Salvador, y que realmente para tener una organización ambidiestra es un tema de estrategia y es un tema de diseño, más que un tema de recursos, porque en la empresa siempre tenemos la limitación de los recursos, y no es que no haya que pensar en ellos, pero no podemos nublarnos la vista solamente porque no tenemos recursos. A falta de recursos, que hoy todos estamos pasando por un momento difícil, lo que debe abundar es el talento, porque para pensar no se necesita dinero. Pensar es gratis, gracias a Dios. Y por eso tenemos que hacerlo más seguido. Y hoy es un momento especialmente importante para hacerlo. Voy a hacer un repaso muy rápido a través de 4 ejemplos con el afán de que te sientas identificado y luego pasaremos ya a una parte de cómo aterrizar estas ideas. Mira, yo he conocido mercados malos y no he conocido un peor mercado, que es el mercado de los libros, porque en nuestros países no leemos mucho. Esta empresa ha crecido a 2 dígitos los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque tiene una estrategia detrás. Te voy a mostrar el portafolio del año 2012. Y hoy la mayor parte de estos proyectos ha sido una realidad. Es más, me atrevería a decir, si en el 2012 esta empresa no hubiera tomado estas decisiones difíciles, hoy estaría muerta. Porque era una empresa tradicional que solamente se centraba en el punto de venta físico. Sí, hicieron una gran labor para la experiencia del cliente, pero eso no generaba muchísima más facturación. ¿Cuándo se logró una facturación verdaderamente con un ritmo de crecimiento que en sus tiendas no lo hubieran logrado? En el momento en el que armaron unas alianzas con jugadores importantes para tener nuevos puntos de venta, ¿sí? Y esto les ha traído un crecimiento importante en los últimos años, así como el desarrollo de nuevas líneas de producto. Fíjate cómo no es lo mismo estar en proyectos de mejora que estar en proyectos de crecimiento, donde el objetivo fundamental es el crecimiento en la facturación. Pero al mismo tiempo han sabido correr otros riesgos, metiéndose a ligas que no conocían, metiéndose a nuevas líneas que vislumbraban, aunque no tenían la seguridad de lograrlo. Justamente Gandhi.com nace en el año en el que Amazon entra a México. Nadie quiere pelear contra los grandes, pero a veces hay que defender nuestro negocio. Telsa era una empresa de mudanzas, como hay muchas en México y en El Salvador. Era una empresa centrada en mudanzas domésticas. Con ellos desarrollamos una nueva línea de negocio que eran las mudanzas enfocadas en el mercado corporativo. Esos eran nuestros portafolios al principio, pero una vez metidos en el corporativo, descubrieron que había muchas oportunidades con el negocio corporativo y se metieron después a la renta de muebles. Aquellas personas, aquellas empresas que se cambiaban de oficina, le decían, no, ya no te lleves tus muebles viejos, te pongo muebles nuevos. Y a partir de ahí, esta empresa se revolucionó de tal manera que hoy ya no es una empresa de mudanzas, hoy es una empresa de movilidad. Fíjate cómo le han cambiado a la segunda línea de negocio. Ya no se llama mudanzas corporativas, ahora se llama soluciones en reubicación. Quiere decir que ya la mudanza es lo de menos. Lo importante es todos los demás servicios añadidos que les ha traído la mudanza. Hoy la mudanza no representa más del 40% de su facturación. Y eso les ha permitido tener un crecimiento de tal manera que han crecido no solamente en la presencia en otras ciudades, sino se han abierto en abanico al mercado internacional, que si no hubieran tomado esa decisión valiente de meterse al mercado corporativo, nunca lo hubieran logrado. Entonces, yo te diría que es momento de que te plantees con toda seriedad qué tan importante es esto para ti. Ya veo el resultado de la encuesta. O sea, si unimos el número 4 y el número 5, estamos hablando de que hoy la mayor parte de las organizaciones nos damos cuenta que el tema de la ambidiestralidad es un tema muy, muy importante si queremos salir adelante en nuestras organizaciones.
Te quiero poner otro ejemplo de empresas de alimentos. Yo sé que en El Salvador hay muchas empresas de alimentos por la naturaleza de su economía. Esta empresa que está en el norte de México son los grandes productores de nuez pecana, de la nuez que todos conocemos. Pero estaban enfocados principalmente en el negocio industrial. Eran proveedores de productores de alimentos. Cuando se dieron cuenta del potencial que tenían meterse otras líneas, siguieron en el mercado industrial de mayoreo, pero ya no solamente empezaron a vender sus nueces, sino que ya de ser solamente productores, se volvieron comercializadores, grandes mayoristas de otro tipo de productos, no todos fabricados, no todos producidos por ellos. Pero desde hace un año estamos trabajando en un cambio profundo en el modelo de negocio de pasar de un B2B a pasar un B2C. Y hoy tiene 20 sucursales, tiene 5 franquicias y están incursionando en el mercado de retail con una nueva línea de productos. Y justo antes de la pandemia lanzamos con ellos un proyecto de comercio electrónico, que es lo que ha generado una gran posibilidad para la empresa de meterse al detalle, de meterse con mucha profundidad a conocer más sobre el cliente, a conocer más sobre ese potencial que tienen las organizaciones para crecer y para conocer sobre sus consumidores finales. Quise ponerte también un proyecto industrial, porque sé que en El Salvador hay muchas empresas que están relacionadas con la industria de la construcción, que es uno de los pilares de su economía. Y esta empresa que te voy a comentar ahora no está tan lejos, está en la península de Yucatán, muy cerca de tu país. Fíjate cómo esta empresa era una productora, bueno, sigue siendo una gran productora, donde sus primeros proyectos estaban relacionados con la mejora de su planta. Pero a partir de ahí han desarrollado nuevos productos y han incursionado en nuevas ciudades donde no estaban. Hoy están montando una planta nueva que prácticamente ya está toda su capacidad de pretensados. Y el nuevo portafolio de este año es, van a convertir varios de sus procesos que eran centros de costos, los fletes, el taller de servicio, la maquinaria, los van a convertir en centros de utilidades, armando nuevas empresas para que tercericen esos servicios a otras compañías. No están invirtiendo en nada porque ya no podían invertir este año. Pero fíjate cómo están haciendo un cambio profundo desde la estrategia. Para pensar no se necesita invertir. Pensar es gratis. Cuando ya te planteas el portafolio, las organizaciones ambidiestras necesitan desarrollar un modelo de trabajo que les permita el desarrollo de nuevos productos de la mano de los clientes. Y este modelo no lo puede llevar las mismas personas que se dedican a la operación, por una sencilla razón, no tienen tiempo de hacerlo. Están demasiado preocupados en el hoy. De tal manera que ese pequeño equipo, el equipo que construye la ambidiestralidad, porque son los que desarrollan las nuevas oportunidades, meten el portafolio de proyectos en este tubo, primero para entender los problemas de los clientes, tal y como les decía Néstor, luego para desarrollar nuevos productos y servicios de la mano de esas nuevas necesidades, y a través de métodos ágiles van construyendo la propuesta de valor para que aquellos proyectos que tienen las métricas adecuadas puedan salir al mercado. Y cuando esas nuevas ideas no caben dentro del modelo de negocio actual, pues a lo mejor abren empresas nuevas. Y esa pequeña tablita que ves ahí es el principio de muchos grupos empresariales que ya no solamente pensaron en la mejora del modelo actual, sino han venido construyendo nuevas propuestas de valor adyacentes o completamente disruptivas a lo que hoy tiene. Estos modelos de desarrollo de nuevas organizaciones, de emprendimiento corporativo, de intraemprendimiento, no se construyen solamente con la buena intención. Se requieren métodos, se requieren métricas, de tal manera que el mundo de la innovación, el mundo verde, tiene una lógica completamente distinta a la del mundo rosa. De tal manera
que lejos de querer encargarle a nuestros directivos actuales, que además de la rentabilidad actual, estén pensando en el futuro, debemos de armar un pequeño equipo nuevo. No es que no lo puedan hacer, no es que no sean capaces de hacerlo, es que la exigencia de la facturación actual no les permite distraerse en otras cosas. La operación siempre tiene prioridad. Si no formamos una organización ambidiestra y un equipo de innovación que tenga un método y unas métricas y unos objetivos particulares, la innovación va a ocupar solamente el tiempo que le sobra y no será una actividad principal. Entonces, es importante reconocer si ya en nuestra organización se está desarrollando esas capacidades para pensar en el futuro o lo queremos seguir haciendo de manera tradicional. Y yo ahí lo que te digo es que no dudo de la brillantez de muchos de tus directivos. Lo que dudo es de que tengan el tiempo suficiente para construir estas nuevas propuestas. Es ahí donde tengo mis dudas de que la agenda les dé para lograrlo. ¿Sí? El mundo de la innovación tiene métricas, así como en el mundo del management tradicional nos dejamos guiar por las métricas de rentabilidad. En el mundo de la innovación necesitamos medirnos por esas 4 métricas. Todos los proyectos deben de pasar por este filtro. ¿Qué tan deseables son para los clientes? ¿Qué tan factibles son para nuestras capacidades? ¿Qué tan viables son para la rentabilidad futura? ¿Y qué tan adaptables son a esta nueva realidad en la que vivimos? Muchos de los proyectos fracasan por la cuarta, porque ya no se están adaptando a esta nueva realidad. Y para eso, la mejor manera de concretar los equipos ambidiestros es cuando tenemos una estructura que los permite, que lo que más resultado nos ha dado a nosotros es esta estructura que te quiero dibujar aquí rápidamente. Si tenemos un portafolio de 5 proyectos, necesitamos 5 equipos de desarrollo. Esos equipos de desarrollo, dependiendo del tipo de organización, algunos decidirán que el equipo normal de operación le dedique unas horas al desarrollo de proyectos o que se arme un equipo nuevo. Esa es una decisión dependiendo del tipo de empresa. Pero siempre necesitamos 1 o 2 personas siendo los responsables de los proyectos. Y ese equipo de gestión, nuestra recomendación es que nunca sean los directores responsables de la facturación actual, porque si no, no les quedará tiempo de hacerlo. De esa manera, el equipo de gestión podrá ver de una manera independiente a los equipos de desarrollo, empujarlos a que cuiden los métodos, a que cuiden los tiempos, a que cuiden los presupuestos y entregará reportes con mucha objetividad a las juntas de dirección, a los dueños, a los consejos de administración, a las juntas directivas, para que verdaderamente vayan validando el avance en los proyectos de innovación. El mundo ambidiestro requiere siempre de estos 3 pilares. Siempre requerimos de una estrategia, requerimos de una praxis, que es el desarrollo de proyectos, y requerimos de una cultura que abra la puerta a trabajar con un poco de incertidumbre. Y yo sé que esto para el mundo del management tradicional no nos gusta la incertidumbre. Queremos tener presupuestos, proyecciones, pero es más fácil proyectar sobre un modelo que ya conoces, sobre un negocio que ya conoces, sobre un negocio donde hay historia y donde el futuro en parte se parecerá mucho al pasado, que querer proyectar sobre nuevas ideas de negocio que no conoces nada. Los modelos predictivos no sirven para el mundo de la innovación. Necesitas otro tipo de métodos. Comenzaremos una época, y si no, tal vez ya estamos metidos en ella, donde tener un departamento de innovación sea tan común como tener un departamento de ventas o de contabilidad. Porque hoy las empresas ambidiestras serán las empresas que tengan más oportunidad en el mundo en el que vivimos. De tal manera que la innovación dejará de ser un buen deseo para convertirse en una realidad. Y hoy justamente ese es el tema del que adolecemos la mayor parte de las organizaciones, porque la innovación hoy me parece que está en la boca de todos, pero es un gran discurso. Todavía no es una realidad en la vida de muchas de nuestras empresas. Y el hecho de que tengamos la mejor intención de hacerlas
no nos habilita a que en realidad podamos hacerlas. Necesitamos un cambio profundo en la manera en la que hacemos las cosas. ¿Por qué profundo? Porque si no tenemos claridad en la estrategia de innovación, si no tenemos un equipo ambidiestro que pueda desarrollar la praxis de los proyectos y si no tenemos una cultura organizacional que permita el cambio y sepa navegar en medio de la incertidumbre, las organizaciones ambidiestras tampoco podrán ser realidad. De tal manera que estas nuevas estructuras permitirán que podamos llevar estas dos grandes tareas en la empresa de hoy de una manera simultánea. Y ese es el corazón de las organizaciones ambidiestras, que seamos capaces de vivir en estos dos mundos de manera simultánea, con equipos diferenciados. Esto también trae un gran reto a los CEOs, a las juntas directivas, a las juntas de accionistas, porque debemos de dejar de pensar solamente en la inmediatez de la rentabilidad actual, que ese es el mundo rosa, para empezar a visualizar cómo será nuestra facturación en los próximos años. ¿A qué nuevos negocios nos vamos a meter? ¿Hacia dónde va a ir la transformación de nuestra propuesta de valor? Porque eso no existe hoy. Por eso a nosotros nos gusta definir la innovación como poner el futuro en la agenda presente. Si no comenzamos a trabajar hoy en esos proyectos, en el futuro no se darán. Y regresaremos a lo que le resulta cómodo a nuestra mente, que es tratar de profundizar en lo que ya conocemos. A nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre. A nuestro cerebro le gustan las rutinas. Al cerebro le gusta navegar en aquellas rutas que ya conoce. ¿Sí? Dice Néstor, el buen amigo con el que tuvieron la charla anterior, decía que no le podíamos pedir a Cristóbal Colón su mapa para llegar a América antes de salir de España. Ese le fue construyendo en el camino. Tampoco le podemos pedir a un nuevo proyecto un plan de negocios cuando los números del Excel los estamos inventando. Necesitamos nuevos métodos, nuevas herramientas para definir en qué proyectos vale la pena entrar y en qué proyectos no vale la pena entrar. Tampoco se trata a volverse loco y meterse en cualquier proyecto que se nos aparezca. Necesitamos nuevos métodos que nos permitan decidir bien hacia dónde vamos a enfocar el futuro de nuestras organizaciones. Y efectivamente esto tiene riesgos. Hoy todavía no conozco un proceso de innovación que no tenga riesgos, pero todo tiene riesgos. Incluso te diría, no decidir nada tiene el riesgo de no permanecer vigente y salir del mercado en breve tiempo o dejar de ser las empresas exitosas que están acostumbradas a ser. El progreso implica riesgos, pero no puedes robarte la segunda base y mantener tu pie la primera al mismo tiempo. Las organizaciones ambidiestras intentan hacer esto. Intentan pensar en el futuro sin descuidar el presente. Por último, yo te diría, detrás de cada empresa innovadora hay una decisión audaz de un CEO o de una junta directiva, donde tenemos que arriesgar un poco más. El momento exige de todos de nosotros correr un poco más de riesgo que lo haríamos en tiempos de paz. Y creo que esta imagen en términos futbolísticos, que los entendemos todos, describirá mejor dónde está la gran oportunidad para todos. Si nos quedamos solamente buscando la sobrevivencia de nuestras organizaciones, lo más probable es que o no lo logremos o terminemos después de esta crisis con organizaciones más pequeñas. Y las organizaciones que no crecen, como ya te decía, no inspiran a nadie. Ni a sus empleados, ni a sus clientes, ni a sus accionistas. Solamente nos sentimos inspirados por las empresas que toman retos. Y en el mundo de la empresa, como en el mundo del fútbol, si sales a buscar el empate, la mayor parte de las veces vas a terminar perdiendo el partido. Entonces,
los invito a todos a que reflexionen verdaderamente. El trabajar en una organización ambidiestra está al alcance de todos y lo que necesitamos es simplemente tomar una decisión valiente. Muchas gracias por todo, gracias por la invitación y quedo abierto a sus preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jorge. La verdad que siempre un gusto escucharte y muy enriquecedor. Me parece muy importante no buscar el empate, ¿verdad? Sino siempre perdiendo. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Cuál es el proceso en las pequeñas empresas, en las micros y pequeñas empresas? ¿Cómo pueden implementar estos procesos de una organización ambidiestra? Quizás hablando y abonando un poco que los equipos pueden ser un poco más reducidos, ¿no? Sí, digo, nos toca empresas donde el equipo de innovación es uno, el dueño. Entonces dice, oye, el dueño sí necesita tener mente ambidiestra. A lo mejor en una gran organización, en un corporativo, no todos necesitan tener mente ambidiestra. Lo que necesitamos es que la organización sea ambidiestra. Es decir, en una empresa a lo mejor una persona es la que piensa en los proyectos, pero en una organización pequeña, yo creo que el dueño siempre debe darse el tiempo de pensar hacia adelante, de darse cuenta que no puede comenzar a pensar en estos temas hasta que deje de vender lo suficiente, porque entonces nos va a mover la prisa, nos va a mover la ansiedad. El mejor momento para pensar en la innovación es ahora, porque no hay momentos oportunos. Todos los momentos son inoportunos. Cuando nos va bien, porque no queremos cambiar. Cuando nos va mal, tampoco, porque tenemos mucha preocupación, ¿no? Entonces, yo diría en las organizaciones pequeñas se aplica de la misma manera, solamente que es la cabeza la que tiene que tomar esa responsabilidad y tomar charlas como esta y leer y estudiar y ir a webinars y meterse a algún taller y pedir ayuda. Yo creo que eso sí lo podemos hacer todos. Buenísimo. Y sobre eso hablan aquí un poco de que cómo convencer a los directivos en nuestras empresas que tienden a ser más tradicionales y cómo convencemos que realmente esta crisis no es crisis, sino que un nuevo mar de oportunidades, ¿verdad? Para crecer y cambiar las formas que veníamos haciendo quizás antes de la pandemia. Fíjate que yo creo que justamente tocas un punto central. Si los temas de innovación no se deciden en la parte alta de la organización, nada pasa, porque son los que al final toman la decisión de tomar ciertos riesgos. Pero creo que a esos cuerpos directivos que tienen, a lo mejor por su generación o porque ya son muy exitosos, necesitamos hablarle en el idioma. El empresario siempre habla el idioma de la oportunidad, siempre habla el idioma de la saturación de los mercados, siempre habla el idioma de que hay nuevos mercados en los cuales incursionar, ¿sí? A vender más nadie se resiste. Tenemos que ponerlo en el lenguaje adecuado. Y el empresario también sabe que no puede haber crecimiento sin riesgo. Y es momento de hablar de que las oportunidades de una organización ambidiestra están en que nos plantean no solamente una alternativa, sino varias alternativas para crecer aunque no estemos en el mejor ambiente. Buenísimo. Y aquí hay una pregunta muy interesante enfocada a la mentalidad, ¿no? Que para emprendedores es conveniente adaptar esta mentalidad ambidiestra y qué ruta se sugiere para tener en la visión personal para poder lograr esta mentalidad y creo yo trascenderlo también a nuestras empresas, pero también a nuestra vida personal. Yo creo que es un conjunto de dos cosas, Fernando. Sí, la mentalidad, porque la mentalidad abierta a correr un poquito más de riesgos y saber vivir en la incertidumbre es importante, pero también prepararse, porque la organización ambidiestra no solamente se hace con las buenas intenciones. Esto que explicaba de aprender sobre métodos ágiles, de aprender sobre métricas, de aprender sobre buenas prácticas en el desarrollo de proyectos, también es un asunto en el que hay que dedicarle tiempo y hay que prepararse, pero es importante lo que mencionas de la mentalidad, porque incluso, aunque puedas contratar personas que tengan ese conocimiento, si en la empresa no vamos construyendo la cultura adecuada con esa mentalidad abierta al cambio, por lo menos en los puestos claves de la organización, podemos tener un discurso de innovación en la mente de algunos
y el freno de mano en la chequera de otros, ¿no? Entonces, acabamos haciendo que en vez de tener una organización ambidiestra, acabemos con una organización esquizofrénica, unos hablando de innovación y otros frenándola, ¿no? Y ese es el grave riesgo que puede pasar en las organizaciones. Y sobre ese punto de tener esos ambos mundos, ¿no? Y cómo manejarlos, muchas veces cuando hablamos de innovación pensamos que hay que tener gente que esté más creativa, pero hay veces dejamos a un lado las partes tradicionales del negocio, ¿no? Las personas que estén viendo timelines, presupuestos, KPIs. Entonces, ¿cuál debería de ser ese mix en la empresa? Y si debería de ser todo el mundo o todos los empleados de la empresa trabajando en innovación o si debemos tener un balance. Mira, cada organización tiene su modelo, pero en términos generales te podría decir que siempre es necesario un balance, ¿sí? Porque nadie puede vivir, como yo lo ponía, en el mundo rosa y en el mundo verde. No podemos vivir todos en el mundo verde porque si no la empresa se puede volver un caos, ¿verdad? Yo no quisiera que el contador y el financiero fueran tan creativos. Yo a ellos los prefiero más cuadrados porque si no, imagínate, un financiero con una chequera creativa nos puede meter en un caos, ¿no? O sea, creo que ambos mundos siempre son necesarios e indispensables. ¿Y hacia dónde va el balance correcto? Yo creo que en una organización ambidiestra todos necesitamos el mindset de cambio. Ese tema del mindset sí es general para ambos mundos. ¿Por qué? Porque todos debemos de estar abiertos al cambio. Todos debemos de estar abiertos a tener esa gran posibilidad de acceder a un futuro. Pero como todo en la organización, se requieren conocimientos específicos, ¿sí? El que está en el mundo de la innovación no va a ser el experto financiero, aunque debe de tener un básico de finanzas. Y el experto financiero no va a ser un experto en innovación, pero sí debe entender de qué le hablan. Entonces, creo que las organizaciones necesitamos tener un lenguaje común, aunque respetando las diferencias y las especialidades de cada equipo. Porque al final, los que vivimos en el futuro necesitamos validar en la realidad esos modelos de negocio en los que nos queremos meter. Y al final los números tienen que salir. Por eso, las organizaciones innovadoras también tienen métricas para el mundo de la innovación. Creo que ahí, durante mucho tiempo, se ha confundido la innovación con la creatividad. La innovación requiere creatividad, eso hasta suena obvio, pero la creatividad necesita tener un sentido, necesita tener una orientación. No todo es creatividad. La creatividad principalmente la necesitamos en el mindset, pero quedarnos solo con la creatividad, si no tenemos métricas que nos lleven paso a paso en cómo estamos avanzando en los proyectos, podemos caer en un vicio que yo le he denominado, otros autores le llaman de otra manera, pero yo le he llamado el teatro de la innovación, ¿no? El que queremos cambiar todo para que todo siga igual y nos llenamos de hackatones y de ideatones y queremos pensar que cambiando los colores de las sillas y poniendo cristales y pegando posts en todos lados, eso ya nos va a hacer innovadores. Y no, eso es una primera parte nada más. La innovación está relacionado con el business, está relacionado con las métricas, está relacionado con rentabilidades futuras. Y eso es una disciplina que tiene toda la seriedad como cualquier otra disciplina de la organización. Entonces, hay que prepararnos para el mundo ambidiestro. Si no, se puede quedar solo en un discurso. Buenísimo. Y para quizás no entrar en este teatro de innovación, y a las finales estoy muy de acuerdo, hay que ponerle plata a la innovación, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto que deberíamos de alocar las empresas a esta unidad de innovación en nuestra organización? Fíjate que en este tubo que yo les platicaba, donde vamos avanzando en los proyectos, la gran virtud que tiene la primera columna es que el presupuesto es cercano a cero. ¿Por qué? Porque en la primera etapa hay que desarrollar solo conceptos. Y los conceptos tienen que ver más con temas de mente que con temas de meterle plata. Sin embargo, una vez que decidimos ya en qué proyectos nos vamos a enfocar, ahí sí hay que meterle un poquito de plata. Entonces, yo te diría, si las organizaciones ya tienen un presupuesto, destinar 10, 15, 20% de las utilidades de un año a plantear el futuro, me parece que es la mejor manera de asegurarnos de que vamos a ir teniendo nuevas alternativas para adelante. ¿Por qué?
porque los modelos de negocio tarde que temprano se agotan. Y yo prefiero invertir el 20 hoy que tengo utilidades que tener que invertir el todo cuando no las tengo, ¿sí? Entonces, el mejor momento para innovar es el día de hoy. Buenísimo. No, y la verdad que muy enriquecedora. Nuevamente, Jorge, agradecerte. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero recordar a toda la audiencia, a los que nos acompañan, que tenemos el próximo jueves, siempre a las 11 a.m., una charla muy interesante sobre la gestión del cambio y la incertidumbre a través de la neurociencia, ¿verdad? Entonces, nuevamente, Jorge, muchas gracias. Nuevamente a Sandbox por el espacio y a todos los que nos acompañan, que se suman a este nuevo mundo de innovación. Y creo que me llevo yo el parar de hacer teatro y hacer acción de innovación y poner manos a la obra para que no se hunda nuestro barco, ¿no? Muchas gracias por todo, gracias por la invitación, gracias a Sandbox, a los organizadores, siempre un placer de tenerlos cerca y colaborar con ustedes. Gracias. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo.